Damos paso a la conferencia Las narrativas del claustro de San Agustín por María Angélica Garzón. María Angélica es socióloga, maestra en sociología y doctora en ciencias humanas y sociales, interesada en temas relacionados con la migración forzada, el retorno de la población, la construcción de memorias colectivas y el patrimonio cultural. Docente de la maestría en Patrimonio Cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de la licenciatura en Ciencias Sociales. Investigadora del Grupo de Investigación de Arqueología, Sociedad y Cultura y miembro de la Federación Colombiana de Sociología. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy. Vamos a hablar entonces del claustro de San Agustín. Lo que voy a presentar hoy es un producto parcial, muy cortico, muy concreto, de una investigación que venimos haciendo con el Banco de la República, precisamente sobre toda esta historia del claustro de San Agustín, desde sus narrativas, evidenciando cuáles pueden ser los elementos que lo caracterizan y lo pueden conformar como un museo de sitio. El claustro de San Agustín es testigo, en tanto nos da testimonio de una serie de sucesos y momentos, no solo a nivel local, también a nivel nacional, que llevaron precisamente a Colombia a consolidarse como un Estado-nación, pero también que llevaron al poblado de Tunja a convertirse en una ciudad y en general del cómo la historia de las diversas poblaciones puede convergir en palimpsestos que hoy por hoy, dotados de valores culturales, arquitectónicos, históricos y urbanos, son materia patrimonial. En la investigación que se está desarrollando se identificaron 4 ejes temáticos y una serie de preguntas, que la idea es ir resolviéndolas, que dan cuenta de un componente cultural, un componente histórico, un componente social y un componente arquitectónico y de conservación. Los ejes temáticos son las historias de los grupos humanos y cómo diversos grupos humanos habitaron el claustro, los usos para permanecer en el tiempo, qué ha pasado y pasa dentro del claustro de San Agustín, las acciones en el claustro, que son precisamente la mirada a esa cotidianidad que se dio en el claustro en sus diferentes momentos, y el claustro como inmueble, cómo es, digamos, su arquitectura, su espacialidad y cuáles han sido las modificaciones que ha vivido el claustro con los diferentes usos que se le han dado. Me interesa centrarme aquí en lo que tiene que ver con la historia de los grupos humanos, donde nos hemos preguntado por lo que hacían las personas en el claustro de acuerdo a los diferentes usos que en el tiempo se le ha dado. Lo interesante de la historia del claustro es la forma en que con el tiempo sus funciones van cambiando a medida que su uso varía y que las poblaciones que lo habitan se transforman. Así, de convento, su primer uso, el claustro transita a guarnición militar, colegio, hospital, cárcel y centro cultural. Diversidad de actividades que variaron parte de sus formas físicas porque tuvieron, digamos, un tipo de transformación allí, pero que también inscribieron una serie de memorias en sus paredes. Y frente a esto yo me pregunto qué historias nos cuenta el claustro y, entre paréntesis, qué otras historias nos puede contar el claustro, esto desde sus narrativas. Para entender, digamos, un poco todas estas historias que convergen en el claustro, es importante tener una referencia de una línea de tiempo. Acá la línea de tiempo, digamos, puede ser mucho más concreta y un poco más abultada, si se quiere, porque realmente son muchos los hechos que marcan la historia del claustro y su devenir. Yo he señalado algunos que inician precisamente en 1539 con la fundación de Tunja. Pues es precisamente para esta fecha que llegan los agustinos a este territorio. Sin embargo, ellos se instalan, a pesar de llegar en el 39, se instalan en el convento en 1568. Más adelante refiero el nacimiento de Antonia Cabañas, una mujer
que va a ser muy importante en toda esta historia, en 1629. Ya para 1821 se da la expropiación de bienes y la supresión de conventos, ¿no? En una ley donde los conventos que tenían menos de 8 sacerdotes o monjes, pues tenían que acabarse y sus instalaciones pasaban a manos del Estado. Y esto facilitó que en 1824 el claustro se convirtiera en hospital, o mejor, el Hospital San Juan de Dios fuera trasladado a las instalaciones del claustro. Para 1860 se convierte por una época muy pequeña, un año más o menos, en una guarnición en cuartel del ejército, una guarnición militar. En 1861 viene ya la ley de la desmortización de bienes de la iglesia y entonces el claustro pasa definitivamente a manos del Estado y en 1966 inicia su historia como cárcel. En 1867, perdón. Terminando, en 1966 es tal vez la función más larga que tuvo este claustro con el traslado de los prisioneros a lo que en aquel momento fue la nueva cárcel de la ciudad de Tunja, el Barne. Para 1967, la ciudad sufre un sismo bastante importante que hace que buena parte de la edificación se venga abajo y se convierta en ruinas, que hace incluso pensar en la posibilidad de su demolición. Y en 1978 comienza todo el trabajo para lo que vamos a llamar la primera restauración, porque precisamente ahora el claustro está en su segunda restauración. Y en 1984 pasa a ser sede del área cultural del Banco de la República, pero también sede del Archivo de Boyacá. Frente, digamos, a todos estos usos, yo voy a detenerme en 3 usos. El primero, que tiene que ver con su uso como convento, precisamente, con la llegada de los agustinos a la ciudad de Tunja. Digamos que es su uso fundacional, si se quiere. Desafortunadamente, frente a este uso, no hay una mayor documentación o documentación pues muy a profundidad que nos permita saber cómo era, por ejemplo, la vida cotidiana de los agustinos, cómo transcurría en estas instalaciones. Los agustinos llegan a la ciudad de Tunja a través de Vicente Requejada, quien se encontraba en el Caribe desde 1527. Vicente Requejada, un agustino que viajó primero a México, posteriormente a Venezuela, después llegó a Colombia y siguió de allí para Ecuador. Él estuvo en las tropas de Nicolás de Federman y posteriormente en Santa Fe en 1538 se trasladó con González Suárez Rendón para fundar la ciudad de Tunja y es ahí donde Vicente Requejada realiza la misa fundacional el primer día de la transfiguración en 1539. La orden de San Agustín, como otras órdenes que llegaron en pleno proceso de colonia a Latinoamérica, digamos que acompañando y apoyando, apalancando ese proceso de colonización, particularmente las poblaciones indígenas y campesinas, es una orden mendicante, es decir, hacen votos de pobreza y viven de la limosna. Pero también tienen una tendencia contemplativa. Para los agustinos es muy importante la contemplación, el camino para acercarse a Dios, pero también la educación. Por ello, podemos decir que existe una tendencia agustina, una tendencia de la arquitectura agustina, donde se privilegian por este tipo de espacios cerrados, más hacia el recogimiento, habitaciones pequeñas, silenciosas, poco iluminadas, ¿no? Usualmente con patios interiores amplios que llevan precisamente a ese recogimiento. Los claustros agustinos se caracterizan por la generación de escenarios para el adoctrinamiento, que también era muy importante, y la educación, que se distinguen especialmente por 3 espacios, siempre van a ser característicos de estos claustros: el atrio, la iglesia y el convento. Así, la doctrina agustiniana hizo énfasis en la generación de espacios de meditación en los que evidentemente era importante el silencio y el estudio.
En la revisión que vengo haciendo de textos sobre precisamente esta función del claustro como convento, pues me encuentro una serie de palabras que son reiterativas y que de alguna forma son descriptores o marcadores de cómo entendemos esta función del claustro. Doctrina, austeridad, enseñanza, silencio, meditar, contemplación. Y a través de estas palabras podemos imaginarnos un poco cómo fue o era la cotidianidad de los agustinos mientras el claustro funcionó como convento. Más adelante, con precisamente la ley octava del 6 de agosto de 1821, el gobierno suprimió los conventos con menos de 8 sacerdotes, haciendo la excepción solamente para aquellos conventos que además funcionaban como hospitales. El claustro o los agustinos en Latinoamérica no fueron una orden de muchísimos sacerdotes, de muchísima gente. Tampoco, al ser misioneros, predicadores y tener esta misión de evangelización, tampoco permanecían muchísimo tiempo en un convento, lo que hizo que su población en el convento mermara, porque no podían quedarse estacionarios solamente en la ciudad de Tunja, sino que tenían que extender sus labores a otras partes del territorio nacional e incluso de Latinoamérica. La población mermó muchísimo en el convento. Llegó esta ley no solo para los agustinos, para otras órdenes mendicantes funcionó de la misma forma. Y el claustro pasa a ser, hay una disputa de quién es el claustro, pasa a ser más o menos propiedad del Estado, y ahí sucede una cuestión bastante interesante. Y es que en la ciudad de Tunja para este momento ya comenzaba a darse una discusión respecto a lo que hoy podemos llamar el ordenamiento urbano. Y en esa discusión lo principal que se hablaba era que el hospital de la Orden de San Juan de Dios, que era un hospital militar, pero que también atendía a civiles, no podía estar en el centro de la ciudad, porque era un lugar de infección, era un lugar de miasmas, era un lugar de enfermedad que exponía al resto de población. Entonces ese hospital tenía que ser trasladado. Como queda de cierta forma este edificio desocupado, se decide que el hospital debe trasladarse a lo que antes era el convento de los agustinianos. Este traslado generó muchísimas polémicas porque para ese momento el claustro estaba fuera de la ciudad, estaba en un lugar alejado de muchos vientos, que además era lo que favorecía, digamos, el hospital y su traslado, pero los sacerdotes de la de la Orden de San Juan de Dios se quejaban porque no era un lugar apto para instalar un hospital allí. Era muy pequeño, las habitaciones eran pequeñas, no tenía, digamos, lo que se necesitaba para el traslado. Sin embargo, el traslado se hizo y comenzó a funcionar allí el Hospital San Juan de Dios. Bueno, digamos que el hospital funcionó en estas instalaciones hasta que también el patronato pues llegó a su fin de San Juan de Dios y finalmente también con la ley de amortización de manos muertas, pues finalmente todos estos instalaciones religiosas pasan a manos del Estado. Y aquí hubo una cuestión además interesante, digamos, que tenemos que seguir rastreando en términos patrimoniales, y es que algunas de las pinturas que reposaban en el claustro de San Agustín, pero también otras pinturas que reposaban en el Hospital San Juan de Dios, que operaba en el centro, en el traslado se perdieron o fueron llevadas por personas particulares y hoy no sabemos a ciencia cierta dónde están. Abel Martínez, que es profesor también de la UPTC, que ha estudiado muchísimo este tema, ha hecho un cierto seguimiento y se ha encontrado con que algunas de estas obras pues aparecieron en otras iglesias como las del Topo, pero seguramente hay muchas otras perdidas. Cuando hacemos el recuento también de palabras que se asocian con el hospital, encontramos palabras como sanar, camas, alimentos, militares, era un hospital militar, y medicinas.
Finalmente, digamos, el último uso que quiero revisar acá es que con el proceso de desamortización que se llevó a cabo en el claustro, llevó a que el claustro pasara a manos del Estado y se convirtiera en una penitenciaría. Melo nos dice, y finalmente, en el Panóptico de Tunja, la cárcel más terrible del país. En su función de cárcel ya se conoce el claustro de San Agustín como el Panóptico de Tunja y tuvo todo el tiempo la fama, y es lo que uno registra al estudiar esta función, de ser la cárcel más temida en todo el país. Más temida, era la más miedosa. Sobre este tema, pues hay un trabajo de Nidia Moreno, también del Banco de la República, donde elabora pues toda una serie de memorias sobre esto, digamos, esta función de cárcel, a la que ella denominó incluso un patrimonio incómodo, es decir, esa connotación negativa que puede tener la función de cárcel allí en el claustro. El centro penitencial contaba con 3 pilares. El número 1 era lo que tenía que ver con el ámbito de la corrección, que era el ámbito moral. Un segundo ámbito, que era el de la enseñanza. Digamos, a los prisioneros se les enseñaba a leer y a escribir, se les enseñaba matemáticas. De hecho, que en la primera restauración, al ir limpiando uno de los muros, precisamente uno grande que queda en donde la escalera se reposa, se encontraron todas unas imágenes de tablas de multiplicar, ¿no? Y de fórmulas matemáticas, y lo que se supone es que estaban allí precisamente porque funcionaba a manera de tablero para que los presos aprendieran este tipo de operaciones matemáticas. Y el último era que los presos tenían que aprender un oficio, fuera la carpintería, la herrería o los tejidos. Y por eso en el claustro se habilitaron escenarios, digamos, ese también es un cambio en la especialidad, como escenarios, como talleres, para que precisamente los presos pudieran aprender este tipo de oficios. A la cárcel eran remitidos los criminales más temidos de todo el país. De hecho, por ejemplo, el doctor Mata, el tan conocido doctor Mata, estuvo allí. Nos dice Nidia Moreno precisamente que en términos de hoy podíamos considerar el Panóptico de Tunja como una cárcel de mayor seguridad, de máxima seguridad. Y se llevaba precisamente allí a las personas que cometían cierto tipo de delitos, ¿no? Y se les aplicaban castigos muy crueles. Hay incluso varios textos que hablan en términos de tortura, de las torturas que se aplicaban en el Panóptico de Tunja. Digamos que, bueno, se llegaban allá en una nota del diario El Tiempo, se registra que, por ejemplo, los prisioneros eran hombres de estampa recia, condenados por crímenes a puñal y machete, violaciones, hurtos de vaca y potrancas, entre otros, ¿sí? Pero también crímenes como el que sucedió con Joaquín Suárez, un hombre que fue apuñalado el 16 de julio en la tienda Los Azulejos, aquí en la ciudad de Tunja, porque otro hombre al pasar le regó un poco de chicha en la ropa. Este hombre, Joaquín, le hace, digamos, le dice, bueno, me mojó de chicha y demás, le hace el reclamo, y el otro hombre lo mata a puñaladas. Entonces, esos son uno de los crímenes que se recuerdan acá. Otros de los crímenes por los que están varios de estos hombres presos: el homicidio a garrote, asaltos a fincas, asesinatos a machetazos, robo de pertenencias, e incluso hay condenas como la pena de muerte que existió en Colombia hasta 1905. Para el año 1923 existían 218 reclusos, de los cuales 95 no sabían leer. 95 sabían leer y 123 eran analfabetos, muy en concordancia pues con los índices de analfabetismo que se tenía para esa época en Colombia.
Cuando hacemos el registro también como de las palabras que caracterizan, los descriptores que caracterizan esta función de cárcel, pues nos encontramos palabras como aprendizaje, trabajo, soledad, silencio, crimen, vigilancia. Y fíjese que por lo menos en estas tres funciones hay algunas palabras parecidas, similares, o que nos hacen pensar en el claustro como un lugar de silencio, de reflexión, de encuentro consigo mismo, de diferentes formas. Ahora bien, Kevin Alexander Echeverry en un texto del 2020 nos dice: el claustro de San Agustín ha tomado sentido como una fuente de posibilidades y desafíos ante la configuración del ser del individuo, partiendo de las diversas respuestas que se han cristalizado dentro de sus muros, las cuales van desde la austeridad del monje, la disciplina del estudiante, la valentía del soldado y el arrepentimiento del preso, hasta la instrucción del bibliotecario. La austeridad del monje, la disciplina del estudiante, la valentía del soldado y el arrepentimiento del preso, hasta la instrucción del bibliotecario. Una frase que parece condensar lo que ha sido la historia del claustro, su función y sus poblaciones. Sin embargo, hay un dato que yo he venido encontrándome en toda esta revisión. Son apenas datos que comienzan a mostrarse muy tímidos realmente y que para mí me resultan muy interesantes y tienen mucho que ver con lo que Fernando nos comentó al principio en términos de patrimonio, patria, padre, masculino. ¿Y las mujeres en el claustro dónde están? ¿Ha sido el claustro en todas sus funciones un habitar solamente de hombres o ellas también han habitado y cómo han habitado? Y me encuentro que la respuesta es sí, se han estado presentes. Digamos que esta pregunta también surge de las lecturas que he hecho a propósito del claustro y donde todo el tiempo me encuentro historias en masculino. Y apenas unas luces, apenas unos indicios, unas señales de que las mujeres también estuvieron allí. Y vuelvo entonces a Antonia Cabañas, esta mujer que nació en 1629, beata, murió en 1667 y cuya historia pues nos habla bastante bien o nos puede decir muchas cosas frente al claustro como un convento. Nos dice Pablo Rodríguez Jiménez: las beatas y las monjas de convento encontraron el sentido de su vida en la castidad, la oración y la pobreza. Efectuaban una entrega en vida al Señor que las convertía en modelos de virtud. La mayoría de las beatas vivía en la más absoluta pobreza, manteniéndose de limosna y dedicándose a cuidar enfermos, cuidar niños también, procurar alivio a los moribundos, a orar y sobre todo a promover la devoción a algún santo. Antonia Cabañas era devota precisamente de San Agustín. Nos dice Jiménez que la beata, ya fuera ilusa o visionaria, llegó a ser un personaje célebre del catolicismo del siglo XVII, en una época sedienta de milagro y sacrificio. Antonia Cabañas vivió 38 años, fue hija de don Alonso Rodríguez Cabañas y doña Catalina Montero y Padilla, una familia tunjuana más o menos acomodada económicamente, que logró que sus 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres, siguieran la vida religiosa. Sin embargo, digamos que su acomodación económica no les dio para que sus hijas pudieran ingresar a un convento donde tenían que pagar una dote. Entonces, digamos, estas mujeres que querían dedicarse a la vida religiosa y que no podían ingresar al convento, lo que hacían era que convertían su casa, su habitación, en algo que se llama el beatario, un lugar de oración, de recogimiento, de reflexión, de silencio, y allí, digamos, desarrollaban toda su vida religiosa. Fue lo que hizo Antonia Cabañas. Sin embargo, ella, siendo también devota de San Agustín y teniendo pues 2 hermanos sacerdotes, también se dedicó a las comunidades de forma muy importante, se entregó pues al trabajo con las comunidades de los pobres, enfermos, pero además habitó el claustro orando todo el tiempo en él, asistiendo a las misas, permaneciendo, digamos, en ese contacto con todos estos espacios
precisamente para seguir el camino que propone Agustín de transformación, de recogimiento, de silencio para encontrar a Dios. Digamos, Antonia Cabañas también es representativa en términos de que ella logra o hace la premonición de su propia muerte. Ella dice, en tal día, a tal hora, voy a morir. Y solicita un entierro sencillo, sin flores, sin acompañantes, y su única exigencia es que sea vestida como se vestían en aquella época los monjes del claustro. Efectivamente, ella es vestida, efectivamente muere el día que lo predice, a la hora que lo predice, y es vestida de la forma en que lo solicita. Sin embargo, como era ya un personaje bastante querido y conocido en la ciudad de Tunja, pues su entierro fue un evento multitudinario donde Jiménez señala que el sepelio de Antonia Cabañas fue uno de los eventos más característicamente barrocos de la época colonial. Otras mujeres que habitaron el claustro y de cual tenemos apenas menciones son las enfermas y las trabajadoras cuando el claustro tuvo una función de hospital. Apenas tenemos un par de citas que nos dan cuenta de la presencia femenina en el hospital. Una de Abel Fernando Martínez nos dice, en el gasto extraordinario del convento hospital se encuentran los salarios del amanuense, la cocinera, la enfermera que atiende la enfermería de mujeres, los asistentes del hospital y el escribiente del visitador. Sabemos entonces que tenían cocineras, por lo menos una, y que tenían a una enfermera que se encargaba de la enfermería de mujeres, lo que seguramente nos da a entender o nos da una pista de que había un espacio, un ala para mujeres enfermas en este hospital. Más adelante, también en un texto de Abel Martínez, él encuentra una cierta contabilidad, unos ciertos informes que se hacían en aquella época del hospital, y allí relaciona que en ese momento, para el año 1832, estaban hospitalizados 20 pobres hombres y 6 mujeres en el momento de la visita. Entonces eso también nos va contando. Hay unas tablas que tal vez ahí no se aprecian muy bien porque es una fotografía de un texto, precisamente Abel, donde hay una contabilidad de enfermos, en cuántos enfermos llegan, cuántos fallecen, cuántos siguen recluidos en el hospital y cuántos salen curados. El primer cuadro corresponde a marzo de 1828 hasta agosto de 1831. Y lo llamativo acá es que la lista aparece por hombres, mujeres, militares y un total. Para este primer cuadro, por ejemplo, las mujeres hospitalizadas son 743, mientras los hombres hospitalizados son 329. Las fallecidas son 63, los fallecidos son 38, quedan recluidos 6 hombres, 6 mujeres, y de las curadas son 680 mujeres que logran curarse frente a 291 hombres que logran curarse. En el segundo cuadro es, digamos, la misma contabilidad, pero para agosto y noviembre de 1831, y ahí tenemos una tendencia similar para hombres y mujeres. 28 hombres hospitalizados, 27 mujeres hospitalizadas, 21 salidas, 21 hombres que logran mejorarse, 23 mujeres también a las que se les da de alta, muertos 7 hombres versus 4 mujeres que mueren. Y en el uso, digamos, más largo que tuvo el claustro, por supuesto, encontramos a las presas. Sobre las presas, pues también hay un par de indicios que nos dice que en esta sección de la penitenciaría, en el año 1909, había cerca de 20 mujeres sentenciadas que se ocupaban en el hilado del algodón para los talleres de tejidos y la alpargatería y en el lavado de ropas, además de otros oficios que les son propios. Otra cita nos dice que las mujeres estaban recluidas en las celdas externas del claustro, en las que actualmente es el patio posterior al claustro de San Agustín.
Muertes pasionales, como la de Donatila Rodríguez, estrangulada en 1913 con una cuerda de fique por Isabel Castellanos, quien acusaba a su víctima de tener relaciones ilícitas con su esposo desde hacía 18 meses. Un dato que nos va mostrando más o menos cuáles eran los crímenes de estas mujeres y por qué se encontraban presas. Desafortunadamente, de estas presas, pues no he encontrado mayor información, apenas, como les digo, este par de indicios. Finalmente, Raquel, la historia de Raquel me parece muy, muy interesante. Contigo comprendí que el mundo sin amor es un mundo muerto, que en cualquier momento uno se cansa del juego, del valor y del trabajo, y desea con ansia el rostro de un ser y el hechizo del afecto y la ternura en el corazón. Sin embargo, fue un sueño tan dulce pero tan débil. Cuando uno se enamora, el destino ya no le pertenece a alguien que por una circunstancia trivial se paró frente a mí, me miró, me sonrió y ese día terminó mi existencia. Estas son las palabras que le dedica el profesor Antonio Rojas a su amada Raquel minutos antes de asesinarla y posteriormente asesinarse él. El profesor Rojas es un profesor que tiene un amor prohibido con una estudiante, Raquel, con quien espera poderse ir de la ciudad para vivir su amor, ¿no? Su trágico amor. Entonces el profesor Antonio Rojas decide secuestrar a uno de sus estudiantes y cobrar un rescate. Con el rescate esperaba poderse volar con su amada Raquel. Secuestra a este estudiante y lo lleva a una de las celdas del claustro de San Agustín. Es el primer secuestro que se da en la ciudad de Tunja, 1970. Las circunstancias salen mal. El joven secuestrado pues finalmente termina siendo asesinado por el profesor cuando se ve rodeado de policías y otros habitantes que lo reclaman. Raquel llega al lugar de los hechos y es ahí donde el profesor le dice estas palabras, sabiendo que el desenlace de su amor solamente puede ser la muerte. Asesina a Raquel y posteriormente se asesina a él. Esta historia de un amor absolutamente trágico y dramático es retomada por el profesor también de la UPTC, Hernán Fonseca, quien la lleva a un registro de ficción en la novela Amor y Crimen, donde consigna toda la historia de este trágico amor, pero también cómo, a propósito, se produce el primer secuestro en la ciudad de Tunja que tiene lugar en el claustro, donde en aquel momento eran ruinas y se estaba debatiendo precisamente qué se hacía con ese edificio, si se restauraba o si simplemente pues ya se dejaba pues que terminara en ruinas. Uno de los aspectos muy interesantes, perdón por mi voz, tengo problemas desde ayer, que me he encontrado en toda esta literatura y que creo que también son elementos importantes para pensarse el claustro, son las presencias, que quiero llamar aquí susurros. Al final del corredor del cuerpo de guardia, donde hoy queda la escalera que lleva al segundo piso, que era conocido en la etapa carcelaria como el gallinero, es donde siempre aparece la estampa de un monje que ante el temor de su espectador queda apenas como un extraño bulto. Su vestido es negro con capucha y mangas largas, con un cordón o con un cinto al lado. El claustro es un escenario para la aparición de personajes legendarios, como el monje sin cabeza o el espanto del panóptico y de potencias extrañas. Estas presencias fantasmales o leyendas son absolutamente, digamos, común en las historias de lugares que tuvieron mucha relación con la colonia y que de alguna forma demuestran pues el dolor que sufrieron los indígenas sobre todo y cómo por ejemplo, las órdenes que intentaron evangelizarlos y demás, pues también sufrieron al tener unos límites
frente a todo este genocidio que se dio en la colonia. Así se explica, y es una explicación que podíamos retomar para entender las presencias que aparecen en el claustro de San Agustín. También aparece el hombre fiera. El hombre fiera es un hombre apacible, parece que vivió o estuvo en la cárcel, era un preso, y aparece como un campesino que se asoma por las ventanas y está mirando la Plaza Pinzón. Sin embargo, cuando una persona se acerca, su cara cambia y se transforma en una bestia que asusta y hace que las personas pues, salgan corriendo. Y en tercer lugar hay algo que a mí me llama mucho la atención, que son los susurros. Incluso en una entrevista, el arquitecto que estuvo a cargo de la primera remodelación, Germán Echeverría, nos comenta: yo sentía energías o presencias de alguien, aún sabiendo que estaba absolutamente solo en el predio. Sentía que alguien me seguía, que alguien me acompañaba, y yo añadiría que alguien me hablaba. Lo fantasmal ha sido considerado como indicios. Julián Garavito, que es también estudiante de la maestría en Patrimonio Cultural, ha comenzado a hacer una relación entre lo fantasmal y el patrimonio cultural. Y al respecto nos dice: lo fantasmal ha sido considerado como indicios de una memoria latente de acontecimientos críticos, acontecimientos que desafían a los vivos a recomponer el mundo, a reconsiderar la posibilidad de que ciertas cosas invisibles puedan existir, pero también a revalorizar su relación con ciertos lugares y personas. Los susurros del claustro de San Agustín son voces, son mensajes, son señales que nos alertan sobre el olvido y la necesidad de reconstruir memorias más plurales e incluyentes. ¿Qué nos pueden decir las historias de las mujeres en este claustro? Y con esto concluyo brevemente unas conclusiones preliminares. Considero que estas voces, estas historias, estas narrativas son fuentes de información valiosa para reconstruir, seguir reconstruyendo la historia del claustro como un lugar habitado. Por ejemplo, el manuscrito sobre la vida de Antonia Cabañas nos da un panorama importantísimo de cómo era el claustro, cuáles eran sus espacios, qué se hacía en cada uno de esos espacios. En tanto, sus memorias están en clave de lugar, ¿no? De lugar de recogimiento. Creo que también nos sirven para visibilizar la historia de estas mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habitaban el claustro? ¿Cuáles eran sus crímenes, por ejemplo, con las presas? ¿Cuáles sus enfermedades? ¿Por qué enloquecían? En lo que he revisado del hospital, por ejemplo, nombran en algún momento la habitación de las locas. Es decir, había un lugar específico para las locas. ¿Quiénes eran ellas? Pero también nos ayuda a legitimar las historias de las mujeres como parte importante de nuestro patrimonio cultural y girarlo un poco ya esa mirada androcéntrica, muy masculina, a otro tipo de lecturas y otro tipo de acercamientos que podemos hacer a partir incluso de este tipo de historias. Finalmente, proponer nuevos ejes de indagación, nuevas preguntas, nuevas lecturas, que finalmente creo que este tipo de hallazgos es lo que deben realizar. Movernos el piso para no estar en un lugar fijo de enunciación del patrimonio cultural, o en este caso de lo que podría ser un museo de sitio, e interrogar cómo podrían cambiar esas nociones a propósito de la historia de estas mujeres. Muchas gracias.